Muy bien, entonces ya se está grabando. Retomando la clase anterior, recordemos que habíamos comenzado a abordar la inversión extranjera de cartera y que también se les había dado una lectura complementaria. Esta lectura complementaria tiene la finalidad de introducirlos a lo que corresponde, por ejemplo, bonos y acciones, debido a que la inversión extranjera de cartera toma esta forma, es decir, que se da en forma de bonos y se da en forma de acciones. Entonces, esa lectura complementaria que trata sobre la valoración financiera, es decir, desde el punto de vista de las matemáticas financieras, de cómo darle un precio a un bono y un precio a una acción en un momento determinado del tiempo. Como vemos, por su naturaleza, tanto bonos como acciones son activos financieros, pero son activos financieros diferentes. Una acción podemos entenderla como la parte alícuota del capital contable de una empresa, es decir, que es una pequeña parte de una empresa. Es un título que nos da posesión de un porcentaje de una empresa. Una acción es un título que da derecho a quien posee este título del bono a, a cambio de una cantidad, después de un periodo de tiempo, obtener la cantidad que se entregó más un rendimiento dado por el cupón del bono. El cupón del bono es, podríamos decirle, la tasa de interés que paga el bono. Los bonos tienen diferentes clasificaciones. Por ejemplo, un bono cero es aquel bono que eh, se otorga dinero, pasa una cantidad de tiempo, podemos pensar en un año, y se nos devuelve el principal más la tasa de interés, es decir, en una sola exhibición. Pero hay bonos los cuales pagan cupones periódicamente, es decir, por ejemplo, un bono anual que puede pagar cupones mensualmente. Quiere decir que el rendimiento, la tasa de interés por el bono, se paga mes a mes. En el mes uno, mes 2, mes 3, hasta llegar al mes 12, donde se paga el correspondiente interés mensual más el principal, es decir, se devuelve el principal que implicó la compra del bono. Entonces hay diferentes tipos de bonos y estos bonos pueden ser emitidos tanto por el sector público como por el sector privado, dando lugar a necesidades de financiamiento o a necesidades de ahorro cuando se emiten y se compran bonos alternativamente. Bueno, entonces esa es como que la introducción, esa era como que el contexto que se quería poner a ustedes a la hora de abordar la inversión extranjera de cartera. Recordemos que habíamos dicho que la inversión extranjera de cartera es aquella que se da cuando se da en, en menos de 10%, por ejemplo, de las acciones de una empresa. Es decir, que una inversión extranjera se considera de cartera cuando se adquiere menos del 10% de las acciones de una empresa. Esto da a entender que pues no hay un compromiso de mediano plazo, no hay un compromiso de largo plazo, no hay intenciones de quedarse, de echar raíces en México y de, bueno, de realizar más operaciones, ¿no? Sino simplemente tiene la finalidad de obtener las ganancias, ya sea por la valoración que tiene esa empresa en el mercado o por utilidades, que son las dos fuentes de financiamiento de una acción. Entonces, cuando las acciones se compran y son menor al 10% de las acciones totales, se puede considerar que es una compra que se registra en la inversión extranjera de cartera. Recordemos que la diferencia para considerarla entre inversión extranjera de, por ejemplo, un nacional, es decir, un residente mexicano que compra bonos o acciones, eso no se considera inversión extranjera de cartera, sino tiene que ser un residente extranjero, es decir, alguien que tenga su centro de intereses económicos
fuera de México. Alguien que tiene su centro de intereses económicos fuera de México se considera un residente extranjero. De tal forma que si un residente extranjero compre bonos o acciones, es decir, títulos, ya sean públicos o privados, estará realizando inversión extranjera de cartera en territorio nacional. Eh, como se les ha mencionado en la anterior clase, el segundo nombre de la inversión extranjera de cartera son los capitales golondrina, los capitales que tienen la facilidad de, como llegan, aterrizan, pueden irse, debido a que, pues, al ser instrumentos financieros, pueden ser fácilmente comercializados, fácilmente intercambiados, sin incurrir en su periodo de maduración. Recordemos que la maduración es el periodo de vida, por ejemplo, de un bono. Si tenemos un bono de maduración de un año, quiere decir que nosotros al momento de comprar el bono, después de un año vamos a obtener el principal y la tasa de interés. Es decir, madura después de un año, ¿no? Entonces, el periodo de vida de un bono indica su periodo de maduración. De tal forma que esta inversión extranjera de cartera no necesariamente tiene que esperar a la maduración del título valor. Es decir, que si yo compro un bono para un año, no necesariamente tengo que esperar un año, sino que durante ese año se puede intercambiar este bono. Para eso existe precisamente el mercado de dinero, que hace que se le dé una valoración al momento de intercambiar este bono, y de esa forma tiene un precio, podemos denominar un precio en el mercado de dinero, y se lo puede comprar o vender en cualquier momento. Eh, aquí hay los elementos para finalizar, en los cuales se puede manifestar, que son fondos de inversión, es decir, fondos de inversión externos, ya sea de países, ya sea de empresas, de grupos inversores, que buscan rentabilidad, que buscan obtener ganancias, obtener una tasa de interés mayor. Por ejemplo, en el texto de Jonathan Heath menciona que durante el año 2010 hubo una elevada entrada de inversión extranjera de cartera. ¿Esto a qué pudo deberse? Recordemos que en México se maneja un elemento para garantizar la entrada de inversiones, y es que al hacer atractivo el rendimiento para los inversores, se garantiza que haya estas inversiones. Ese elemento que hace atractivo al rendimiento es la tasa de interés, es decir, que la tasa de interés en México trata de mantener un diferencial hacia arriba con respecto a la tasa de interés de Estados Unidos. De tal forma que los inversores, cuando ven que existe un mayor rendimiento o mayores posibilidades de obtener un mejor rendimiento en México, pues se decantarán y aterrizarán en México. De tal forma que en el año 2010, recordemos que estamos en un contexto post-gran recesión, después de la crisis de los hogares subprime, Estados Unidos implementó medidas de política monetaria expansionista con la finalidad de estimular la economía. ¿Y cómo se plasmó esas medidas de política monetaria expansionista? Se plasmaron en caídas de la tasa de interés. La tasa de interés cayó prácticamente a niveles cercanos a cero, prácticamente en cero, de tal forma que los rendimientos que ofrecían los títulos en el mercado de dinero en Estados Unidos eran prácticamente nulos, o en términos reales podríamos incluso mencionarlos como negativos, ¿no? Es decir, descontando la inflación. Entonces, los inversores, al ver esta situación negativa en el caso de Estados Unidos, porque la tasa de interés estaba muy baja, pues pusieron sus ojos en la economía mexicana, y la economía mexicana siempre mantiene una tasa de interés que está por encima de la tasa de interés de Estados Unidos. Y esa tasa de interés recientemente ha sufrido un cambio. Para, para que lo puedan ilustrar esto, para que se pueda ilustrar de mejor manera, vamos a visitar la página del Banco de México. Voy a dejar de compartir esta diapositiva.
todos métanse a la página del Banco de México. Ahora sí, ya tengo lista la página. Voy a compartir. Aquí está. Es una página en la cual ya la conocemos. Es una página que ya conocemos y en la cual vamos a entrar a la sección de estadísticas. En la sección de estadísticas vamos a entrar al sistema de información económica y vamos a buscar el apartado número 17 que dice tasas y precios de referencia. Ya entrando a tasas y precios de referencia, vamos a ver cierta información. Valores privados, tasas de interés bancarias. Por ejemplo, lo que nos interesa es la tasa de interés bancaria y costos de captación. Vamos a ingresar a la sección información semanal y tasas de interés interbancarias. Por favor, verifiquen. Estamos en el sistema de información económica, cuadro de resumen. Vamos bajando unas líneas hasta llegar a la sección tasas de interés bancarias y costos de captación. Buscamos la sección información semanal y buscamos tasas de interés interbancarias. Ese elemento que nos va a interesar. Una vez que ya tenemos tasas de interés interbancarias, le damos clic y entramos a la información reciente. La tasa de interés de política económica, es decir, la tasa de interés que decide el Banco de México, es la tasa de interés overnight, es decir, la tasa de interés a un día de fondeo a la cual se pueden prestar los bancos, los unos con los otros, con la promesa de devolverse el préstamo al día siguiente. Esa tasa de interés, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, la TIE, de fondeo a un día, es la que anuncia el Banco de México. Y como podemos ver, está en un valor de 4.25%. Esta cifra acaba de cambiar muy recientemente, de hecho la semana pasada. Recordemos que la tasa de interés estaba en otro valor. ¿Alguien tendría información de en qué valor se encontraba la tasa de interés? ¿Cualquiera? Creo que estaba en 4.50, ¿no? Le recortaron 25.25 puntos. Efectivamente. Recordemos que en el lenguaje de las tasas de interés, un 1% está compuesto por 100 puntos base. 1% equivale a 100 puntos base. De tal forma que la tasa que estaba vigente era de 4.5% y hubo una disminución en 25 puntos base. Como disminuyó 25 puntos base, pasó de 4.5% a 4.25%. ¿Qué significa esto? Significa que la tasa de interés en términos generales ha disminuido. La tasa de interés que ha disminuido responde a objetivos de la política monetaria que tienen que ver con la reactivación de la economía y que haya la suficiente liquidez para reactivar la demanda agregada y de esa manera desacelerar o frenar la crisis que actualmente estamos viviendo. ¿Alguien tiene información con respecto a la inflación que se registró el último mes? La última cifra del INEGI. ¿Qué escucharon de la inflación que se registró en los últimos meses? ¿Alguien tiene, alguien escuchó, Tania Barrera? A ver, no se escucha la participación de los compañeros. Si alguien tiene, José Profesor, Iván, yo sí. escuché algo Ajá. sobre que llegó al 3.24%, Eh, ahí fue variando poco a poco. 3.24%, no es muy precisa. ¿Cuál?
Creo que 3.60. un momento, Stephanie García levantó la mano. Vamos a dar la palabra a quien levanta la mano. Stephanie. Yo había escuchado que estaba en 3.70. Casi, No casi, sé si casi. sea correcto. Casi. Bueno, es que la cifra tenemos que considerar que es la inflación anual. Ah, ok. Está Ok, bien. Y ok. es la inflación, es decir, que se calcula, por ejemplo, de octubre con respecto a octubre del año pasado. ¿Alguien más tiene alguna información con respecto a la inflación? No olviden levantar la mano. Es una opción que nos permite ordenar las participaciones. Miguel Ángel Delgado. Yo había visto que era del 3.62%, pero no sé si sea correcto. Mire, la cifra reciente muestra que la inflación anual ha pasado ya del 4%. Está aproximadamente ya en el 4.15%. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que el Banco de México tiene un esquema de objetivos de inflación, es decir, que la política monetaria gira en torno a un objetivo de inflación. ¿Alguien escuchó hablar de cuál es el objetivo de inflación del Banco de México? El objetivo de inflación o la meta de inflación del Banco de México. Es decir, año tras año se compromete a mantener una inflación. Y esa tasa de inflación es de José Iván Díaz. Trata de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Sí, pero el objetivo inflacionario es en un por ciento. Es un número. Eduardo Uriel. Entonces, por debajo del 5%, ¿no? No es correcto. Eduardo Uriel. Bueno, yo estoy leyendo una noticia que el rango establecido por el Banco de México, Banxico, fue del 3%. 3. Más o menos un punto porcentual, según cifras de INEGI. Efectivamente. La meta de inflación del Banco de México es del 3%. Ya desde hace algunos años, incluso desde hace más de una década, el Banco de México se compromete a mantener a un nivel inflacionario del Índice Nacional de Precios del Consumidor de 3%, más menos 1%. ¿Qué quiere decir? Que como máximo llegará al 4% y como mínimo al 2%. Entonces, de esta forma, la última cifra reportada por el INEGI ya pasó del 4%, está en el 4.15%. Y no se preocupe, no es la primera vez que el Banco de México no puede cumplir con el objetivo que había planificado. Ha habido años inflacionarios, como por ejemplo el año 2016, en los cuales se superó incluso el 6%. Lo que tenemos que hacer es una reflexión de la política monetaria. La teoría económica precisamente nos da pistas, para eso llevan macro 1, macro 2, macroeconomía 3, para tener una idea de cuál es la mecánica de la tasa de interés y la política monetaria con respecto a la actividad económica. La tasa de interés que estamos viendo que está en 4.25%, tiene la finalidad de influir sobre la liquidez total de una economía. De esa forma, influyendo sobre la liquidez total, esta liquidez podrá aumentar o podrá disminuir. Quiere decir que los medios de pago serán mayores o serán menores, y de esa forma se puede estimular, habrá más dinero para comprar o menos dinero para comprar, de tal forma que la demanda agregada podrá expandirse o podrá contraerse. Cuando la tasa de interés disminuye, en general, ahorrar se hace menos atractivo, de tal forma que el dinero se hace más barato. Entonces, cuando baja la tasa de interés, en este caso de 4.5 a 4.25, se estaría dando una señal para decir que el dinero es más barato y la finalidad del Banco de México sería la de expandir la liquidez de una economía. Esta expansión de la liquidez tendría la finalidad de estimular la demanda agregada y de esa forma disminuir o frenar la caída
del nivel de producción, es decir, del PIB que se tiene hasta el momento. Entonces, esta medida tuvo esa intención. Cabe hacer notar que estamos ante una situación especial, estamos ante una coyuntura denominada COVID, en la cual no se está, digamos, dando preponderancia a el objetivo inflacionario, debido a que si la inflación está subiendo, si la inflación está cerca de sobrepasar el límite máximo, es decir, el 4%, ¿por qué el Banco de México habría de disminuir la tasa de interés y que haya mayor liquidez y por lo tanto las presiones inflacionarias aumenten? Es decir, que cuando se baja la tasa de interés, hay mayor liquidez, hay mayores compras y por lo tanto la demanda agregada se expande y por lo tanto hay más actividad económica y esto significa mayores presiones inflacionarias. Entonces, de esta forma, el Banco de México tal vez estaría actuando pensando en la mecánica de la política monetaria en contra de la tasa de inflación. Al haber mayor liquidez, hay mayores presiones inflacionarias y es de esperar que la tasa de inflación aumente. Entonces, les hago una pregunta. ¿A qué se puede dar esta incoherencia? De que estamos en un escenario de mayor inflación, pero aún así disminuye la tasa de interés, aumentando las presiones inflacionarias. ¿A qué se puede deber esto? Cualquiera, por favor. Vamos a ver. Jorge Juan García, abra su micrófono, por favor. Sí, ¿A qué se puede deber esta contradicción, según su visión? bueno, yo diría que se debe a que pues la economía no para, aunque haya contingencia, todo eso, la economía no puede parar, porque si se para, pues si ahorita ya hay un gran, digamos, un gran paro económico, si se parara totalmente, pues no, pues sería peor, pero no puede cambiar, bueno, no puede parar porque pues el ser humano busca la manera de aún así de consumir los bienes necesarios. Bueno, usted tiene una pista. Le rogaría, por favor, que aparte su teléfono celular, en lo posible que lo ponga en modo avión o que lo ponga en otra habitación. Recuerde que estamos en clase y en clase no se permiten los teléfonos celulares. Su intuición es correcta, es decir, digamos que hay una preocupación por la actividad económica. ¿Alguien más tendría un comentario a este respecto? Esta contradicción de estimular la inflación, pero se supone que el Banco de México debe bajar la inflación. ¿Qué más pueden decir al respecto? Andrea Juárez, por favor, abra su micrófono. Sí, profesor. ¿Usted qué nos puede decir? Ah, ¿me puede volver a repetir la pregunta, profe? Claro, tienen que estar, estamos en clase, tienen que estar atentos. La pregunta es la siguiente. Si la política monetaria tiene como finalidad controlar el nivel de precios y el control del nivel de precios se logra a través de la tasa de interés, una tasa de interés que cae estimularía el aumento del nivel de precios. Y estamos en un entorno, por eso les pregunté la inflación, en el cual la inflación está aumentando. ¿Por qué el Banco de México actúa de esa forma? En un entorno inflacionario alimenta aún más la inflación al bajar la tasa de interés. Porque, ¿a qué se puede deber esto? No, no sabría decirle, profe. No se preocupe, no se preocupe. Simplemente para culminar su participación, ¿en qué trimestre se encuentra usted? El tercero. Tercer trimestre. Bueno, entonces podría decir que es un estudiante de primer año. Bueno, eh, Valeria Padilla, usted
No, profesor, no sabría decirle. Bueno. Miren, lo que estoy tratando de forzar ahora es tratar de hacer un poco de análisis económico, ¿no es cierto? Y tratar de extraer información, tratar de entender esta medida que podríamos denominarla contraproducente, de que el Banco de México en un entorno inflacionario baja la tasa de interés. Como pueden ver, la tasa de interés está en 4,25%, haciendo que la liquidez sea mayor y de esa forma se alimente aún más las presiones inflacionarias. ¿Por qué hacer por qué tomar esta medida? Alguien quien pueda, digamos, esbozar algún argumento, alguien que pueda decir un porqué de esta conducta. Ricardo García. Claro, tal vez podría ser, bueno, yo he pensado que si, digamos, por decirlo así, ellos aumentan la inflación y obviamente pues hay más dinero, por decirlo así, aumenta la demanda de bienes y servicios y esto pues obviamente hace que la economía gire, digamos, más a un sentido de que se consuma más, de que haya más, pues sí, más disponibilidad para los consumidores que tienen para gastar. Efectivamente, muy bien, esa es la respuesta correcta. Lo que usted acaba de mencionar es que en este caso esta medida de disminuir la tasa de interés está preponderando la actividad económica por encima del nivel de precios. Eso se da en situaciones extraordinarias, como la actual, en la que, digamos, la actividad económica pesará mucho más que el control del nivel de precios, debido a que nos encontramos en una franca caída de la actividad económica, la cual hay que frenar de alguna manera. En periodos normales, no se va a apreciar esta conducta, sino que en periodos normales, cuando hay presiones inflacionarias, la tasa de interés tiende a subir. Y cuando la actividad económica está a la baja y las presiones inflacionarias son menores, se tiende a disminuir la tasa de interés. Entonces, la situación actual pone en un dilema en el cual hay que decidir si seguir controlando el nivel de precios o estimular la economía. Pero pesa más en este contexto el estimular la economía que el control de precios, dando a entender que la política monetaria no tiene un objetivo ciego del control de precios. Quiere decir que el control de precios no es exclusivamente el objetivo que persiguen las autoridades monetarias, sino que también están considerando dentro de sus objetivos, dentro de lo que planean lograr, el estímulo a la actividad económica. Y hay que considerar algo. También se ha mencionado que la estructura de tasas de interés de la economía, es decir, ya las tasas de interés, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, de créditos al consumo, no están respondiendo. Y es más, se hace el análisis y se muestra, por ejemplo, datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que las tasas de interés que se pagan por tarjetas de crédito incluso están aumentando. Entonces, esta cifra que ven aquí, de 4,25%, que cayó de 4,5 a 4,25, tiene la finalidad de influir sobre la estructura de tasas de interés de la economía, es decir, todas las demás tasas de interés, las tarjetas de crédito, créditos al consumo, hipotecarios, vehicular, lo que ustedes se imaginen, todo lo que paga una tasa de interés, este 4,25 tiene esa finalidad de cambiar esas tasas de interés. Entonces, si cae de 4,5 a 4,25, lo que se buscará es que las demás tasas también caigan, pero resulta que no. Resulta que las tasas, por ejemplo, de tarjetas de crédito todavía están aumentando, algunas, y algunas se mantienen sin cambios. ¿Esto a qué se deberá? Les voy a dar un adelanto con respecto a teoría macroeconómica, teoría monetaria. Es que existe un retardo en los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Quiere decir que el tiempo en el que tome efecto este 4,25 en influir a la caída de las otras tasas de interés no es instantáneo, no es inmediato, sino que aproximadamente tarda de 1 a 2 años.
Quiere decir que este estímulo que se está dando a la mayor liquidez de la economía va a tener su efecto total recién entre 1 y 2 años. De tal forma que esta medida pues se está planteando un horizonte, podríamos denominarle de medio plazo, en el cual la liquidez va a aumentar y la salida de la crisis no va a ser instantánea. Es decir, con la caída de la tasa de interés no se va a esperar que se pare en seco la crisis, no, sino que se está sentando las bases para una posterior recuperación. Bueno, esa era la información que quería mostrarles con respecto al Banco de México. Vamos a volver a las clases. En caso de que si ustedes quisieran, por ejemplo, descargar el histórico de tasas de interés, recordemos que las tasas de interés han estado bajando desde un punto prácticamente mayor al 8%. Tienen las tasas de interés disponibles desde el año 2006 hasta 2020 con frecuencia diaria. Ustedes ya podrán cambiar. Recordemos que como es una tasa de interés van a tomar el último valor. Ya sea semanal, quincenal, mensual, trimestral, anual, en función a su interés. En función a cómo deseen construir los cambios en la tasa de interés, ustedes cambiarán la frecuencia y podrán construir un gráfico de los cambios en la tasa de interés, ya sea mensual, trimestral o anual, a partir del año 2006 hasta la fecha actual, ¿no es cierto? Tiene la fecha del 29 de septiembre, el día de mañana. Bueno, entonces, eso si, por ejemplo, desean realizar una investigación con respecto a las tasas de interés. Por favor, les solicito nuevamente que permanezcan atentos, no se distraigan. Estamos en clase donde estamos vinculando la teoría con algunos hechos económicos, los cuales resulta interesante porque nos permite comprender la realidad. Vamos a volver a la clase. Bueno, entonces los fondos de inversión, ¿para qué hemos visto este apartado de las tasas de interés? Es porque los fondos de inversión ven el rendimiento de los diferentes países. Entonces, si hay un rendimiento, digamos, mayor en México que en Estados Unidos, pues se invertirá más. Y de esa forma, siguiendo el ejemplo del año 2010, es por eso que en el año 2010 se registraron ingresos de inversión extranjera debido a la baja rentabilidad de Estados Unidos, lo cual se está replicando hoy en día. Recordemos que la tasa de interés de Estados Unidos está entre un 0 y un 0,25, es decir, una tasa prácticamente que está en el piso, y existe un diferencial positivo con respecto a la tasa de interés mexicana, lo cual haría que en estas épocas podría registrarse un aumento en la inversión extranjera de cartera. Sin embargo, con el cambio de la tasa de interés que acaba de caer a 4,25, pues este aumento tal vez se vea un tanto desacelerado. Al mismo tiempo habíamos dicho que esto también repercute en la composición del portafolio de una persona o institución, es decir, residentes extranjeros, que son personas morales o físicas, también desearán realizar inversiones y si consideran que un activo mexicano es atractivo, lo compran y por lo tanto se realiza inversión extranjera de cartera. En el mercado bursátil, cuando se compran acciones, y en el mercado de dinero, cuando se compran o intercambian bonos. Aquí vemos ya un desglose, es decir, que los valores emitidos pueden ser emitidos en el exterior. Es decir, que el sector privado mexicano, estamos hablando de empresas, pueden emitir ya sea bonos, que son títulos valores, que recordemos implican el pago de la cantidad principal después de un periodo de tiempo más una tasa de interés, bonos y obligaciones. Entonces, estos valores se los pueden emitir en el exterior, es decir, que empresas mexicanas pueden emitir bonos en mercados externos para que exclusivamente lo compren
extranjeros, residentes extranjeros. Es una forma de tal vez buscar financiamiento en el exterior. También se buscará financiamiento en el mercado bursátil mexicano, en el que se comercializan acciones. Recordemos que hay dos bolsas, la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores. El mercado bursátil, para el caso de la inversión extranjera de cartera, implicará que residentes extranjeros compren en México títulos mexicanos. La condición es que sean residentes extranjeros. Y efectivamente, residentes extranjeros pueden incurrir en el mercado bursátil en territorio mexicano. Y de esa forma pueden adquirir acciones, es decir, títulos que dan la propiedad de una parte de una empresa, y de esa forma obtener algún rendimiento de esto. En el sector público, estamos hablando del gobierno. El gobierno también emite bonos en el exterior. Para el ejemplo clásico, para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que ya fue cancelado, el gobierno del anterior presidente de Peña Nieto, es decir, el gobierno de Peña Nieto, emitió bonos en el extranjero para financiar la construcción del nuevo aeropuerto. Y efectivamente estos bonos se emitieron y fueron adquiridos, eran bonos de largo plazo, de 20, 25 hasta 30 años. Con la cancelación del aeropuerto, estos bonos tuvieron que ser recomprados, es decir, que el gobierno recompró a los tenedores de los bonos con la finalidad de que se acabara la operación. ¿Qué costo tuvo? Pues el costo que se tuvo que pagar una tasa de interés por digamos, por la liquidación de un título de valor que se tenía pensado que tuviera una madurez de 30 años. Eso es con respecto a que el sector público, es decir, el gobierno, puede emitir títulos valores en el extranjero, pero también puede emitir títulos valores en el mercado local. Estaremos hablando, por ejemplo, de los bien conocidos CETES, una forma de inversión que ustedes pueden realizar, los certificados de la tesorería y los bonos de la tesorería, que son emitidos en territorio mexicano, pero bien puede comprarse por extranjeros. ¿Cómo se define a un extranjero? ¿Cómo se define a un no residente? Aquel que tiene su centro de interés económico fuera de México y reside, el criterio es que tiene una residencia temporal máximo de 6 meses en territorio mexicano. Entonces, cuando aumenta la inversión extranjera de cartera, puede producirse un aumento en la entrada de dólares, de tal forma que que entran recursos, ¿no es cierto? Entran recursos del extranjero. Entra en forma de dólares. Y esta mayor cantidad de dólares puede presionar al tipo de cambio, puede presionar al mercado del tipo de cambio. Con la conocida ley de oferta y demanda, si aumenta la oferta de un bien, el precio de este bien tenderá a bajar. Y de esa forma, siguiendo el ejemplo del año 2010, cuando aumentó la inversión extranjera significativamente en México, hubo un incremento de la entrada de dólares, lo cual presionó a la caída del precio del tipo de cambio, es decir, a una apreciación. Y efectivamente en esos años se logró registrar una apreciación de aproximadamente del 8% del peso mexicano con respecto al dólar, dando a entender que en aquel entonces el tipo de cambio cayó. Si estaba, por ejemplo, en un nivel de 11 pesos por dólar, cayó a 10 pesos por dólar. Entonces, hay que hacer notar que posteriormente vamos a estudiar al tipo de cambio de forma introductoria, debido a que la inversión extranjera, al causar un aumento de la entrada de divisas, es decir, de moneda extranjera, también afectará al mercado cambiario, haciendo que éste se aprecie o se deprecie. Si la tasa de interés acaba de caer actualmente y
la tasa de Estados Unidos se mantuvo constante, es de esperar que la rentabilidad disminuya. Y si la rentabilidad disminuye, la entrada de inversión extranjera puede disminuir. Al disminuir, puede afectar la oferta de dólares que puede caer y de esa forma puede causar una depreciación. Entonces, cuando aumenta la entrada de dólares, se puede influir sobre una apreciación, pero cuando cae la entrada de dólares, se puede influir sobre una depreciación. Entonces, ¿qué pasará con el tipo de cambio en el futuro cercano? Si la cantidad de dólares, la cantidad de recursos que entran al país por inversión extranjera lograra de alguna forma disminuir, se presionaría el tipo de cambio a subir. Si hoy está en 22, puede ser que suba a un 22.50, por ejemplo. Eso dependerá de cómo reaccionan los inversores con respecto a la caída de la tasa de interés. Si sobre reaccionan, es decir, que detienen por completo la inversión, o reaccionan poco, es decir, que disminuyen los montos de inversión en México. Eso estará por verse. Y ya efectivamente habrá una respuesta en el tipo de cambio. Algo que también repercute sobre el rendimiento de los activos de un país es el diferencial que se tiene con otros países. En este caso, a ese factor se le denomina riesgo país. Y esto, por ejemplo, lo calculan algunas calificadoras de riesgo, como Moody's o Fitch. Estas calificadoras de riesgo tienen la finalidad de dar una nota a los bonos o los títulos valores de un país con respecto a los bonos más seguros del mundo. ¿Cuáles son los bonos más seguros del mundo? Los que son emitidos por Estados Unidos. Quiere decir que los bonos de Estados Unidos, los que emite Estados Unidos, son los más seguros del mundo en el sentido de que tienen un riesgo de impago prácticamente cero. El riesgo de que cuando una persona o un gobierno o una persona moral compra bonos de Estados Unidos, el riesgo de que no le paguen es cero. Es decir, es un bono 100% seguro. Y tendrá una clasificación, de repente la escucharon, AAA, la mayor clasificación de riesgo posible, es decir, riesgo cero. Resulta que los títulos valores de los diferentes países en función al desempeño de un país tienen diferentes clasificaciones. En este caso, México tendrá una clasificación menor, por ejemplo, puede ser una clasificación de W o B, en la cual se tiene que existe cierto riesgo de impago. Es decir, la probabilidad de que un bono mexicano no cumpla su promesa de pagar el principal y el interés a la madurez del bono es positiva. Es decir, hay una probabilidad positiva de que no se cumpla los términos del bono. Y debido a esta probabilidad positiva, hay cierto nivel de riesgo. Y ese nivel de riesgo tiene que ser de alguna forma compensado. No es lo mismo comprar un bono que rinde 5%, que son riesgosos, es decir, con la probabilidad de que no obtengan inversión con el 5%, y una inversión que tenga el mismo rendimiento, pero sin riesgo. No es lo mismo. Entonces, para compensar este riesgo que tienen algunos países, es decir, que tienen un riesgo país más elevado, la probabilidad de impago de los compromisos o los títulos valores de este país es mayor, es positiva que en el punto de comparación de Estados Unidos. Entonces, cuando el riesgo país es mayor, el riesgo de impago es mayor, se tiene que ofrecer un elemento diferenciador. Y ese elemento diferenciador es rendimiento. Está bien, hay más riesgo, pero se ofrece un mayor rendimiento. Entonces, los países los cuales tienen un
riesgo muy elevado. La siguiente clase les voy a dejar una lectura para que puedan ver el mapa de riesgos de América Latina y así imaginarán cuál es el país más riesgoso. El mapa de riesgos configura que los países tienen diferente calificación, tienen diferente riesgo país. Es decir, algunos serán más seguros, otros más riesgosos. Y debido a esto, los países tienen que ofrecer un diferencial. Y ese diferencial es un rendimiento mayor que el de Estados Unidos que compense el riesgo. Entonces, considerando estos aspectos, la lectura que se les dejó con la valoración de bonos, con la valoración de acciones, el riesgo que puede haber de país a país es que los inversores consideran todos estos elementos y pues son los que le hacen decidir si invertir en México o no. Si hay mayor riesgo en México, es una mala señal. Si hay mayor riesgo y la tasa de interés no sube, pues, ¿qué pasa con la inversión extranjera de cartera? Despliega sus alas y toma vuelo. Es decir, se va del país. Se produce una salida de dólares, una salida de recursos y esto puede generar algunas crisis económicas. Recordemos que uno de los mecanismos de transmisión de las crisis es a través de la inversión extranjera de cartera. Entonces, estos son los elementos que caracterizan a la inversión extranjera de cartera. Básicamente es la toma de decisiones de los inversores, ya sea en la compra de bonos o acciones, tomando en cuenta no solamente los rendimientos, sino también el riesgo que tienen los países. Preguntas hasta aquí. Sí, Preguntas. bueno, no es pregunta. Sí. ¿Podrías repetir lo último, por favor? Es que no, bueno, no lo entendí muy bien, por favor. El riesgo país, sí, muy bien. Mire, déjeme ver, voy a intentar buscar algo de información para compartir de riesgo país. Es una calificación que se otorga a los países. Y esta clasificación que se da a los países es como una nota. En función a su desempeño, los países obtienen una nota tal vez más favorable o menos favorable. Aquí tengo algo de información. A ver. Ya. Les voy a compartir pantalla. Vamos a compartir. Aquí está. ¿Pueden ver este gráfico? Sí, profesor. Sí. Es un gráfico de riesgos. Según el color, por ejemplo, el color verde, lo que estaría mostrando es un color que cero riesgos. Estados Unidos se puede ver un pedacito que está prácticamente el verde más intenso. El país menos riesgoso del país, de la región, es Chile. Los demás, siguiendo la escala de riesgo, después de Chile está México, que está en amarillo. Es como el semáforo. Es como el semáforo actualmente del COVID, es decir, rojo, peligroso, naranja, algo peligroso, amarillo, moderado y verde, todo bien, ¿no? Entonces, en este semáforo de riesgos, lo que podemos ver son los países con más alto riesgo de la región. Evidentemente, por ejemplo, tendremos a Honduras, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, los países más riesgosos para el año 2008. Este es un informe del año 2018. Entonces, en ese año, estos países obtuvieron una nota, digamos, menor. Prácticamente, como podemos ver en la tabla izquierda, el riesgo que país que ofrecía Argentina es el mismo riesgo que ofrece Venezuela. Es decir, países en crisis, los cuales deben, si quieren que inversores metan dinero, ya sea en Venezuela o en Argentina, el rendimiento que ofrezcan
las inversiones, tanto en Venezuela como en Argentina, debe ser mucho mayor para que me compense el invertir en un país riesgoso. Entonces, el riesgo país me está diciendo en general la calidad de la inversión. Cuanto menos riesgo haya, la calidad es mayor. Y cuanto mayor riesgo hay, la calidad es menor. Y el elemento que hace que, por ejemplo, haya todavía inversión extranjera en países como Bolivia o en Ecuador, es que ofrecen un diferencial mayor, es decir, pagan una tasa de interés mayor al que, por ejemplo, paga Chile. Entonces, los inversores, efectivamente los que son más adeptos al riesgo, los que saben que es un riesgo elevado invertir, pero que si la inversión logra funcionar, se va a obtener un elevado rendimiento, lo harán. Aquellos inversores más conservadores que les gusta tener una inversión segura y con cero riesgo o con poco riesgo, invertirán ya sea en Chile, en México o en Estados Unidos. ¿Cuál es, digamos, el trade-off o cuál es, digamos, la diferencia? Que Estados Unidos paga prácticamente cero. México paga poquito y Chile paga aún menos. Pero Bolivia y Argentina y Venezuela y Ecuador pagan más, mucho más. Pero el riesgo de que la inversión no resulte es mayor. No sé si de repente con esta explicación le quedó claro. Sí, gracias. Sí, esa es digamos, digamos, el concepto de riesgo país. ¿Alguien más que desee, que tenga una pregunta o desea hacer un comentario? ¿Alguien más? Voy a volver a la diapositiva de... Bueno, diferentes niveles de riesgo, ¿no? Vamos a volver a la diapositiva. ¿Alguien más que desea hacer un comentario al respecto? ¿Una pregunta? Entonces, esos son los elementos, la forma, bonos, acciones. Elementos que influyen en la compra de bonos o acciones es la tasa de interés y es decir, el rendimiento y el riesgo. Bueno, continuamos con la clase y pasamos al siguiente elemento. Estamos viendo algunos elementos de la balanza de pagos en la categoría cuenta capital. Recordemos que la cuenta capital es aquella en la cual se registran todas las transacciones financieras que realiza un país con el resto del mundo. Recordemos que es la contrapartida de la cuenta corriente, en donde se registra el intercambio de bienes y servicios. Y la cuenta capital tendría la finalidad de financiar a la cuenta corriente. Seguimos con un elemento de la cuenta capital y estamos hablando de la deuda externa. Y aquí vamos a tener una definición que según el Fondo Monetario Internacional, lo vamos a leer y lo vamos a entender fuerte y claro. Si tienen alguna pregunta, la van a hacer de inmediato. La deuda externa es el saldo en un momento dado de los pasivos actuales no contingentes que requieren pagos de principal y o interés por un deudor residente en un futuro a no residentes del país. ¿Qué quiere decir contingente? Que no implica condicionamientos. Recordemos que un préstamo implica, por ejemplo, si nos prestamos 100 pesos, 100 pesos es el principal. Y si por el préstamo de 100 pesos pagamos 100 pesos y pagamos 10 pesos por el favor, estaremos pagando 10 pesos de interés. Entonces el principal es el monto del crédito y el interés es el precio del crédito. Recordemos que estamos hablando con el criterio de por un deudor residente a un no residente. Es decir, que la deuda externa
es lo que deben quienes residen en México, quienes tienen su interés, su centro de interés económico en México, lo que deben a personas o personas físicas o morales, quienes no son residentes del país, en el país, es decir, quienes no tienen su centro de interés económico en México. Ahora sí, ¿alguna pregunta con respecto a esta definición? Profe, ¿puede explicar otra vez a qué se refiere no contingentes? Que no requiere condicionamiento. Es decir, que no va acompañado de otras condiciones. Simplemente es un pasivo. Ok, ya, gracias. Contraejemplo, un pago condicionado tiene que ver, por ejemplo, con un pago que tenga que ver con la estabilidad económica de un país. En la década de los 80 hubo severas crisis en América Latina. Severas crisis las cuales implicaron déficits en los países, por ejemplo México, eh, y implicó una necesidad de recursos financieros. Y estos recursos se dieron en la forma de créditos. Posteriormente, estos créditos fueron devueltos y algunos países todavía no lograban regularizar su situación y no podían devolver los créditos. Entonces entró un programa, por ejemplo, de High Indebted Poor Countries, es decir, los planes HIPIC 1 y HIPIC 2, un plan de reestructuración de la deuda y condonación de la deuda, de tal forma que la deuda externa se transformaba en, por ejemplo, programas de inversión en infraestructura del país. De tal forma que la deuda, ya, el monto de dinero requerido para pagar la deuda ya no se iba a el pago como tal de la deuda, sino servía para generar infraestructura, generar inversión. Eso evidentemente era supervisado por las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, a este pago condicionado, es decir, se le dice, te perdono la deuda, pero con la condición de que ese dinero lo vas a invertir en capacidad productiva o en elementos que hagan mejorar la economía, es un pago condicionado, es un pago contingente. Bueno, ¿algún otro elemento más? Martín Pérez. No, ya entendí, ya. Gracias. Muy bien. Entonces, nuevamente, esta definición la tienen que saber. Es el saldo en un momento dado de los pasivos actuales no contingentes que requieren pagos de principal y o interés por un deudor residente en un futuro a no residentes del país. Esa es la deuda externa. Hay que tener en cuenta que es un enfoque de pasivos brutos. Recordemos que el pago de principal, en este caso, digamos, en los 100 pesos del ejemplo del préstamo, se registran en la cuenta capital. Y el pago de intereses se registra en la cuenta corriente, es decir, los 10 pesos del ejemplo. Y se especifica, ¿no es cierto? La residencia se define por el centro de interés económicos de cualquiera de las partes que realiza la operación. Continuemos. Composición de la deuda externa. Tenemos algunos elementos, que es la deuda pública con garantía pública. Estamos hablando de la deuda del sector privado, perdón, del sector público. Créditos privados sin garantía, estamos hablando ya del sector privado, los créditos privados. Depósitos del Banco Central, es decir, aquellos depósitos que pueda tener en el extranjero, y préstamos del Fondo Monetario Internacional. Dentro del sector público estaremos hablando de acreedores privados, es decir, que el sector público, es decir, el gobierno, puede deber a privados externos, puede deber a
puede tener una deuda multilateral. ¿Qué significa una deuda multilateral? A un conjunto de países. Puede tener deudas por comercio exterior, es decir, que se pueda autorizar la llegada de importaciones a deuda, quiere decir que se otorga bienes al país, pero con el compromiso de pagar en un momento posterior. Deuda reestructurada, estamos hablando de lo que se había comentado hace un momento, pues los programas de reestructuración de la deuda, es decir, cambiar la tasa de interés, mejorar las condiciones o condonar la deuda. Condonar es perdonar la deuda. Fondos de estabilización cambiario. Recordemos que en el año 1994, con el error de diciembre, se acabaron las reservas internacionales, hubo una tremenda crisis en la cual Estados Unidos prestó algunos billones a la economía mexicana, los cuales sirvieron para la estabilización del tipo de cambio, ¿no? Y también proyectos de infraestructura de largo plazo. Por ejemplo, estamos hablando de el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que los fondos que se recibió por la colocación de bonos en el extranjero sirvió para contratación de deuda. Es decir, que esos bonos que se colocaban en el extranjero implicaban que se otorgaba un título valor y a cambio se recibía dinero. Y con ese dinero que se hacía, se construía el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con la promesa que posteriormente el gobierno vaya juntando dinero, ya sea por las diversas formas que recauda, por ejemplo, impuestos y sectores especiales como petróleo, junte dinero y después pueda pagar a quien prestó dinero por la compra de ese bono. Por ejemplo, después de 30 años había que devolver lo que se había recibido más una tasa de interés, o la tasa de interés debía pagarse cada año, año tras año, ¿no es cierto? Entonces, la deuda externa bien puede servir para financiar proyectos, grandes proyectos de infraestructura a largo plazo. Es un enfoque. Se puede utilizar también, por ejemplo, recursos propios sin incurrir a deuda. Recordemos, en un contexto en el cual se está rehusando utilizar recursos de deuda externa con la finalidad tal vez de mantener un déficit en el corto y mediano plazo lo más pequeño posible. La deuda externa también la pueden incurrir los bancos mexicanos el sector privado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, Dígame. yo, Janet. Janet, a ver. Maestro, ¿qué diferencia hay entre los préstamos del Fondo Monetario Internacional con el de los fondos monetarios internacionales? El que está donde dice los acreedores privados son bonos de mercado. Acreedores privados. Multilaterales. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, recordemos que es una institución financiera internacional. Es una institución supranacional, es decir, que el Fondo Monetario Internacional recibe aportes de todos los países que son miembros. Podríamos decir que son todos los países del mundo. Tiene la finalidad de evaluar y supervisar el desempeño de las economías en el mundo, y al momento de requerir, por ejemplo, alguna necesidad de financiamiento, el Fondo Monetario avalará que existen las condiciones para otorgar ese crédito, porque la salud de una economía garantizará que posteriormente se pueda devolver ese crédito. Entonces, el Fondo Monetario Internacional es una institución financiera internacional. Podemos incluir en el grupo de, por ejemplo, el Banco Mundial y el Banco Internacional de Pagos. El Banco Mundial es otra institución financiera internacional con la cual tiene la finalidad de incentivar la formación de capital. Recordemos que el Banco Mundial se formó con la finalidad de
salir de la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Y también tenemos al Banco Internacional de Pagos, que es, podríamos decir, el ente coordinador de bancos centrales en el mundo. Las deudas multilaterales tienen que ver, por ejemplo, que México reciba un crédito de la Unión Europea. Está contratando un crédito contra todos los países que son miembros de la Unión Europea. México puede contratar un crédito, por ejemplo, con el Mercosur, los países que componen el mercado común del sur. Entonces, cuando se habla de multilateral, se está hablando de un conjunto de países. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Creo que quería, un compañero tenía algo que decir. Yo, profe. Sí. Esta situación de la deuda externa está puesta en bonos también. No logré escucharlo, Felipe. Ajá, que si la deuda externa está en bonos o así en dinero normal, Bueno, diríamos. recordemos que los bonos son un instrumento de financiamiento. Es decir, que, por ejemplo, cuando se solicita, México solicita crédito, emite bonos. Es decir, emite títulos, los cuales los ofrece en el mercado internacional, los cuales pueden ser comprados por inversores, es decir, por empresas, o por países o por otros bancos centrales. Pero, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional otorga créditos en unidades especiales de giro. Las unidades especiales de giro es como una especie de canasta de monedas. Es una denominación del Fondo Monetario que tiene la finalidad de que la deuda esté denominada en un conjunto de las monedas más importantes del mundo. Entonces, un instrumento, digamos, de endeudamiento básicamente serían los bonos. Ok, profesor, gracias. No se preocupe. Bueno, continuamos con el avance. A ver. Composición de la deuda, sostenibilidad de la deuda. Y aquí entramos en otro criterio. Que cuando alguien contrata una deuda, lo va a hacer con la idea o con el criterio de que puede devolver la deuda. Es decir, nadie se endeuda más allá de su capacidad de pago. Y ese criterio lo establece el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Porque decimos que la deuda es sostenible en un nivel que permita al país deudor, es decir, el que contrata la deuda, cumplir de forma cabal sus obligaciones externas actuales y futuras. Es decir, que no haya problemas de pago, sin recurrir a renegociaciones y atrasarse en pagos y al mismo tiempo sin comprometer el crecimiento económico del país. Es decir, que al momento de contratar la deuda, se va a tener un plan, se va a tener una previsión, una planeación del presupuesto, de tal forma que esa proyección del presupuesto, por ejemplo, a 5, a 10 años, a 15, a 20, dé como resultado que haya los fondos necesarios para pagar la deuda que se está contratando ahora, sin comprometer, por ejemplo, el funcionamiento propio de un gobierno, el funcionamiento propio del Estado, sin comprometer, por ejemplo, los recursos que destina el sector público al pago de sueldos y salarios, sin comprometer los proyectos que está llevando a cabo, sin comprometer que por algún motivo posteriormente falte dinero porque hay que pagar la deuda. Entonces, el Fondo Monetario Internacional tiene esa finalidad, la de evaluar a los países y verificar que sean viables, sujetos de crédito viables, es decir, que tener una economía
en orden, tener una economía saludable con una inflación baja, con un crecimiento económico adecuado, con la inexistencia de un mercado negro del tipo de cambio y con un déficit lo más cercano posible a cero, da las condiciones de que esta economía pueda adquirir un crédito. Puede emplearlo para lo que se requiera, digamos, en ese momento, en este caso, lo que se requiere son gastos en salud, gastos en reactivación económica, y que posteriormente no haya problemas para pagar ese crédito y lo demás siga funcionando sin cambio. Es decir, que no haya, por ejemplo, un recorte a universidades, que no haya un recorte al presupuesto de educación, que no haya un recorte en presupuesto de ciencia y tecnología, que no haya un recorte, por ejemplo, en los sueldos de los maestros de primaria y secundaria, que no haya, por ejemplo, lo que se acaba de anunciar recientemente, apretarse los cinturones y recortar el sector público. En otras palabras, despedir a funcionarios públicos para, digamos, cortar costos. Entonces, la deuda debe ser sostenible. Esto a nivel personal lo podemos extrapolar a nivel general, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen la necesidad de un financiamiento, por ejemplo, desean adquirir, digamos, un bien, no pensarán, por ejemplo, en comprar un bien que no pueden pagar y endeudarse, digamos, sabiendo que en el corto plazo ni en el mediano plazo van a tener posibilidades de pagar. Nadie les prestaría recursos conociendo esa situación. De la misma forma, los países, cuando contratan su deuda, lo hacen de tal forma que ésta sea sostenible. Y debido a las crisis que hubieron en los años 80, este control digamos que ha mejorado. Es decir, que hasta en la década de los años 80, México contrataba deuda de corto plazo, pero ya tenía un nivel elevado de deuda, haciendo que pues prácticamente contrataba deuda para pagar deuda y caía en un círculo vicioso, de tal forma que prácticamente en 1982 se declaró que no había pues, más recursos para seguir pagando la deuda externa y se declaró la cesación de pagos y por la posterior crisis económica. Entonces, esa es la idea de sostenibilidad, que se contrate deuda siempre y cuando se pueda pagar. En temas de deuda hay que diferenciar el horizonte temporal, debido a que nos enfrentamos al corto plazo, el mediano plazo y al largo plazo. En el corto plazo estaremos hablando de obligaciones que están aproximadamente en 1 o 2 años. En el mediano plazo estaremos hablando de obligaciones que están entre 10 y 15 años y en largo plazo mayores a 20 años. Como un elemento de proyectar los ingresos del sector público, ingresos y gastos, se proyecta el comportamiento esperado de variables económicas. Por ejemplo, cuando se realiza la preparación del presupuesto de un país, se proyecta sus ingresos. En México, uno de los elementos que repercute en los ingresos del país es el precio del petróleo. De tal forma que a inicio de año no sabemos cuál va a ser el precio del petróleo durante todo el año. Entonces, lo que se hace es tener una cifra aproximada del valor promedio que puede adoptar el petróleo durante ese mismo año. En el año 2016 se proyectó ingresos petroleros con un precio por barril de $80. Eso era lo que se proyectaba. Nadie esperaba que iba a haber una crisis en el precio del petróleo y que el barril de petróleo cayera por debajo de los $40. Eso efectivamente implicó un golpe a las finanzas públicas, ¿no es cierto? Entonces, la proyección de ingresos y egresos tiene que ser lo más acertada posible. También se consideran riesgos y ajustes de políticas económicas. Es por eso que al inicio de, por ejemplo, la gestión del actual presidente, el presidente AMLO, había ciertas reservas, por ejemplo, del sector privado
con respecto a la gestión que pueda realizar el presidente, y también había ciertas reservas de inversores externos. ¿Por qué? Porque ya estaban en vigor algunas operaciones, algunos contratos que eran resultado de, por ejemplo, la reforma energética. Había licitaciones que se habían ganado, las cuales se habían convertido en concesiones, lo cual implicaba derechos de explotación que estaban enmarcados en la reforma energética. Pero como hubo un cambio en la política, se tenía previsto que el riesgo aumentara de que las condiciones en las cuales se habían firmado los contratos en la presidencia anterior iban a cambiar. De tal forma que la política económica iba a tomar un rumbo diferente. Y en ese sentido, esto afectaría no solamente a los ingresos y egresos del sector público. Esto implicaría también cambios en la proyección del presupuesto de un gobierno. De tal forma que, por ejemplo, hubo que desembolsar más dinero por la recompra de los bonos del aeropuerto. Hubo que, y actualmente se está haciendo un reajuste, ¿no?, en la política de explotación del petróleo, que con la reforma energética tenía la previsión de que iba a ser, de que la explotación se iba a hacer a través de terceros, es decir, se iba a licitar y concesionar las diferentes operaciones de exploración, explotación, distribución, transporte de hidrocarburos. Hoy en día se tomó un nuevo rumbo, haciendo que ese criterio de concesión ya sea administrado, digamos, en la mayor parte posible, en lo que se pueda, por la empresa estatal denominada Pemex. Entonces, estos elementos constituyen riesgos y cambios en las políticas económicas que efectivamente van a repercutir en la capacidad de pago de un país. Y esto tuvo una repercusión en la caída, es decir, en el retroceso, en la calificación de riesgo país que tiene México. Estos últimos 2 años ha habido digamos, una peor nota con respecto a la percepción de riesgo que tiene el país. Estos son elementos que también van a repercutir en que, por ejemplo, los montos que se puedan autorizar para créditos a México puedan ser menores que en otras condiciones. Daniela Gines, ¿tiene algo que decir? No, profesor. Bueno. Activó el micrófono sin querer. No se preocupe. Comentarios, preguntas. Estamos hablando de sostenibilidad de la deuda. ¿Qué escucharon hablar ustedes del déficit o los objetivos de déficit que plantea el nuevo gobierno? ¿Alguien escuchó hablar? Les voy a dar una pista. ¿Qué significará la austeridad republicana? Pues tratar de disminuir al mínimo los gastos que tiene en sí mismo el gobierno y pues tratar de limitar algunas instituciones en En otras recursos. palabras, disminuir el déficit. Es decir, disminuir el gasto y tratar de hacer el ingreso mayor. Aún así, las previsiones para este año implican que va a haber un déficit todavía. Está por verse. ¿Debido a qué? Debido a que quien está teniendo todos los beneficios de la austeridad republicana, es decir, ya se cortó a CONACYT, ya se cortó presupuesto a la UAM, ya se cortó a las universidades públicas, se cortó a ciencia y tecnología,
se cortó a los, se recortó subsecretarías, se recortaron diferentes fondos en el sector público. ¿A dónde se fueron estos fondos? Alguien diría, se están yendo al crecimiento, se están yendo a inversión. No, se están yendo a Pemex. Básicamente Pemex es quien está consumiendo los frutos de la austeridad republicana. Y según la previsión, el volumen de dinero que está consumiendo Pemex es tan elevado que no se va a lograr el objetivo del déficit cero. Es decir, que el esfuerzo que se está realizando por tratar de disminuir el déficit, pues por una mano se hace el esfuerzo, todo el esfuerzo posible, pero con la otra, que es Pemex, pues se está, digamos, consumiendo recursos prácticamente sin medida, ¿no? Entonces, la política actual, también esto lo tenemos que entender desde el punto de vista de la política actual, tiene un discurso de reducción del déficit. Hay que verificar si efectivamente eso se cumple con las cifras que se van a registrar a fin de año. La siguiente clase, vamos a entrar nuevamente a la página del Banco de México, vamos a entrar nuevamente a la categoría de balanza de pagos para poder ver punto a punto los elementos que hemos discutido hasta el momento. Es decir, para que podamos nosotros emitir un juicio, para que ustedes puedan, por ejemplo, tomar estos elementos como tema de investigación y puedan verificar qué dicen los datos. Efectivamente, la deuda está creciendo, efectivamente, la deuda está disminuyendo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la inversión extranjera directa? Está aumentando, está disminuyendo. La inversión extranjera de cartera aumentó, disminuyó. Y eso lo podemos ver solamente a través de los datos. Es decir, que tenemos que meternos a la página del Banco de México, extraer los datos, procesar los datos, extraer gráficas que nos puedan comunicar información y de esa forma emitir un juicio. No hay otra forma. No debemos dejarnos convencer por analistas o por profesores. Ustedes mismos tienen que formular su criterio a través de la información que tienen disponible sobre la economía mexicana. Y ese es uno de los propósitos de este curso, emplear datos adecuadamente para conocer la realidad económica, en este caso del sector externo de un país. Veamos. En la siguiente clase vamos a continuar con los indicadores de sostenibilidad. Si no hubiera preguntas hasta aquí, preguntas finales. Recordemos que estamos en semana 5. Así que quisiera que a través, creo que formaron un grupo de WhatsApp, quisiera que se pongan de acuerdo en qué día van a querer el examen en la semana 6. Lunes o miércoles. Ustedes decidan, por favor. Entonces, aquí finalizo la grabación. Ya finalizó la grabación. Y no acabó la grabación.